La siguiente ponente es la doctora María José Trujillo Tievas, es jefa asociada del Servicio de Genética en el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario de la Fundación Jiménez Díaz. También fue bióloga adjunta del Servicio de Genética en esta misma institución. Es licenciada y doctorada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un máster en Antropología. Cuando quieras, doctora. ¿Ya? Vale. Ya decía yo, digo, no me oigo. Bueno, me oigo yo, pero vosotros no sabía si me oíais. Bueno, ya me han presentado y nada, en primer lugar daros las gracias, sobre todo a la presidenta y a las personas que conozco, que ve ahí a las dos Anas, que conozco, bueno, personalmente, sobre todo a una de ellas, de hace unos años, y la verdad que esto ya se había gestado hace tiempo y al final hemos conseguido que esto se organice y contarlo. Y presencialmente, como creo que deben ser las cosas, y me gusta mucho más. Quiero dar las gracias a Pilar, porque de verdad que es que tiene un meritazo como genetista, es la única española genetista que se atreve a hacer este diagnóstico. ¿Por qué cuesta hacer este diagnóstico? Porque a pesar de que hay pocos pacientes, como muchas otras enfermedades raras, es una enfermedad tremendamente compleja, como habéis podido intuir, incluso para un genetista. Entender esto es costoso. O sea, nosotros nos enfrentamos a muchísimas patologías, muchísimas de origen genético, pero esta es de las más difíciles de entender. Y la tecnología es tremendamente costosa. Entonces yo voy a empezar al revés. Quiero responder a esas preguntas porque esa es la razón de que se retrase tantísimo el diagnóstico. Porque a lo mejor el diagnóstico por parte del neurólogo puede estar más o menos claro, pero evidentemente es absolutamente necesario el estudio confirmatorio por una prueba genética para la reproducción asistida, si los pacientes quieren acceder a ella y hacer un diagnóstico preimplantacional, para el estudio de otros familiares predictivos, es muy importante. Y todo esto, la causa real es que no existe la especialidad de genética en España. Entonces, es por eso que existe esta disparidad. En unos centros se hace una cosa, en otros otra, pero la realidad de esta enfermedad es que solo lo hace ella. Y aunque ahora hay tecnología muy puntera, como ha comentado, cuesta mucho que los grandes hospitales lo compren para poder invertir ese conocimiento y plasmarlo en hacer realmente el diagnóstico genético y que os sea de utilidad. O sea que, bueno, yo creo que cada vez estamos más cerca y desde luego Pilar es un referente, esperamos que siga haciéndolo y haciéndolo también porque todo el mundo en España es a Pilar Camaño. Otra cosa es el diagnóstico preimplantacional, que lo hacemos con otra estrategia de diagnóstico genético, pero porque no abordamos directamente el estudio del problema, sino que estudiamos regiones próximas a ese gen. Entonces es un poquito más sencillo. ¿Me vais a permitir que me ponga agua? Porque a mí se me seca un poco la garganta y hablo mucho y quiero contaros muchas cosas. Entonces, bueno, ya después de este rollo que os he contado, deciros que yo trabajo en la Fundación Jiménez Díaz. Es un hospital concertado, es decir, tiene una parte privada, pero también atendemos pacientes públicos de la Seguridad Social. Llevamos 2 o 3 áreas de la zona de Madrid y también hay otros 3 hospitales grandes de Madrid, que son Villalba, Valdemoro y el Rey Juan Carlos, que todos esos pacientes son asistidos desde el punto de vista genético por la Fundación Jiménez Díaz. Es decir, somos el mismo equipo para los 4 hospitales. Es verdad que no nos vienen tantos pacientes con esta enfermedad, pero es también muy cierto lo que ha dicho Pilar. Quizás es más fácil empezar por cribar lo que es más sencillo, porque ahora se hace todo por secuenciación masiva, y entonces cuando ya vas descartando que no tiene un tipo de distrofia muscular, ni la otra, ni la otra, ni la otra, ni la otra, entonces es cuando uno se puede plantear ese diagnóstico diferencial y decir, Pilar Camaño, hay que contactar con ella. Por nuestra parte, depende de las gerencias de cada uno de los hospitales que llevamos. Os puedo decir que la Fundación Jiménez Díaz sí se canalizan los casos y ella lo sabe. No nos vienen muchos, pero le hemos canalizado casos de vuestra enfermedad y diagnóstico prenatal, porque claro, si nadie se atreve a hacer el diagnóstico genético en sangre,
imaginaros el prenatal. Hay que hacerlo de la misma manera y hay que tener mucha experiencia, o sea que realmente es ella quien lo hace. Otra cosa es, ya os digo, el diagnóstico preimplantacional, que es lo que yo os voy a contar. A modo de resumen, que ya ha apuntado ella, o sea, el genetista lo que hace, digamos que en el mundo de la genética coexistimos dos tipos de genetistas, aunque la comunicación es muy, muy directa. Están los genetistas de consulta, que generalmente son médicos, no todos, pero generalmente suelen ser médicos, y lo que hace es recabar la información clínica del paciente y otra información que nosotros como genetistas necesitamos conocer. Lugar de origen, si hay parentesco entre las personas, por ejemplo, si viene una pareja y uno de ellos es el afectado, cuántos hijos tiene, qué le pasó con los padres, con los abuelos, con los tíos, de qué se murieron, el origen geográfico, porque aunque digamos, no es mi primo, pero igual sois de la misma zona geográfica y hay cierto riesgo de que confluyan mismos problemas genéticos, todo eso lo tenemos que conocer. Para establecer los modelos de herencia, aquí conocemos exactamente cuál es, pero si nos viene un paciente distrofia muscular, primero habrá que definir qué tipo de distrofia muscular y a veces simplemente con el modelo de herencia que ya uno, cuando vislumbra el modelo familiar, puede decidir si es más un modelo dominante o recesivo o un caso esporádico. Esporádico es solamente lo tengo yo y nadie de mi familia lo tiene. Pero en un caso dominante hay varias generaciones sucesivas que, aunque exista esa penetración incompleta, pues van apareciendo. Pues sí, lo tuvo mi tío, mi madre no, pero mi abuela lo tenía y una prima suya también. Entonces ya te vas dando cuenta por dónde van los tiros y puedes ir descartando ya desde la consulta qué hacer posteriormente en el laboratorio. Entonces, esto todo es muy importante, este primer trabajo del genetista de consulta, porque luego en el laboratorio, en función de eso, vamos a hacer unas cosas u otras. Cuando nosotros hacemos el trabajo del laboratorio, hacemos un reporte, es decir, el informe genético, que posteriormente volverá al genetista de consulta para ofrecerle la información al paciente, darle ese informe y explicárselo. Y explicarle también qué opciones reproductivas tiene o, por ejemplo, si hay que hacer se aconseja hacer un estudio extensivo a la familia por los riesgos de esa penetración completa y que no se nos quede ningún individuo aparentemente sano, bueno, sano porque no lo tiene, pero portador de esta enfermedad y que luego puedan tener sus descendientes sin haber hecho nada por haberlo intentado evitar. Por lo cual, el asesoramiento genético prácticamente siempre es individualizado para una patología e individualizado para un paciente en particular. No todas las familias van a debutar de la misma manera. Ya hemos visto que hay dos subtipos de distrofia facio-escapulohumeral, incluso dentro de esos dos subtipos ciertas variaciones. Todo esto el genetista lo tiene que conocer bien para podérselo transmitir, para que después vosotros podáis tomar las decisiones en consonancia. Cuando yo voy a hablar ahora de diagnóstico prenatal o diagnóstico preimplantacional, quiero dejar muy claro que el genetista no dirige ni aconseja, porque parece que la palabra consejo genético es como, oh, te voy a aconsejar lo que vas a hacer. No. O sea, tenéis que conocer perfectamente lo que hay. Y luego cada uno, con su religión, su ética personal, sus pactos con su pareja, decidirá qué es lo que quiere hacer. Una vez diagnosticada la enfermedad y conocido bien el defecto genético por Pilar Camaño, entonces podremos plantearnos qué opciones reproductivas tenemos. Y nos podemos plantear si decidimos no tener hijos, si decidimos una donación de gametos, de óvulos si es la madre la que padece la enfermedad, de espermatozoides si es el padre, si intentamos una gestación espontánea, vamos a un diagnóstico prenatal y vamos a ver si tenemos suerte y la moneda ha caído en el 50% de la posibilidad de que nuestro hijo sea sano, y si sale que tiene la enfermedad, decidir interrumpir o no la gestación. Eso lo decide la pareja, no el genetista. Nosotros informamos. O si hacemos un diagnóstico preimplantacional, que es, con la ayuda de las técnicas de reproducción asistida, hacer una fecundación en el laboratorio, que lo hacen embriólogos, seleccionar esos embriones que están en buen estado,
quitarles una célula o un grupito de celulitas, dárnoslos a los genetistas de laboratorio, hacer el diagnóstico en embriones en poco margen de tiempo, decirles otra vez a los embriólogos, estos embriones son portadores de la enfermedad, estos no se pueden analizar porque están en mal estado. El informe vuelve a recibirlo el paciente, se le lo da o el obstetra o el genetista, o sea, el ginecólogo que lleve a cabo el tema de reproducción asistida, y ya se decide si hay algún embrión sano, si se implanta o no. Esto es muy bonito, es lo más deseable, pero cuidado, es también muy complejo y la tasa de éxito de hijo sano en casa no es maravillosa. ¿Por qué? Porque requiere muchos paseos a la consulta, medicar a la madre para que ovule mucho, tener mucho cuidado en el laboratorio de embriología para no confundir embriones y ser muy exquisito, en el laboratorio de genética igualmente con una célula hacer ese diagnóstico, gente muy especializada, es decir, es una carrera de fondo. Y luego a lo mejor llega el momento que aunque se transfiera algún embrión sano, no hay gestación, como la vida misma, no siempre uno tiene el hijo cuando quiere, sino que hay otras circunstancias que hacen que al final haya una gestación en curso. Entonces, hablando un poquito de la primera parte del diagnóstico genético, ya sabemos que para llegar a la planificación familiar tenemos que tener muy claro que es el diagnóstico de presunción, es decir, es una distrofia facio-escapulohumeral de tipo 1, de tipo 2, la información completa. El genetista puede entonces tomar la decisión de que se amplíe el estudio al resto de la familia, estudio de portadores, predictivo, cuando el individuo aparentemente es sano y entonces no sabemos si lo tiene o no, pero está en riesgo de poder tener esa enfermedad. El matiz ético es un poquito diferente, porque, por ejemplo, en niños se puede hacer un estudio genético si hay síntomas. En niños, si no hay síntomas, no se puede hacer un estudio genético. Sería un estudio predictivo. Hay que esperar a que ese niño sea mayor de edad y decida por sí mismo, no por sus padres ni por el resto de los familiares. Salvo que presente síntomas hasta esa mayoría de edad, que pasaría a ser un diagnóstico genético diagnóstico, y entonces no habría inconveniente en hacer el estudio genético. ¿Y por qué es así? Porque es verdad que los padres somos muy protectores, queremos vigilar a nuestros hijos, pero hay que esperar a que esa persona crezca, tenga autonomía y decida por sí misma si quiere saber o no o qué quiere hacer con su vida. Tampoco está mal esperar porque la tecnología avanza mucho y si ese niño crece, quizá en 10, 15 años, se resuelven las cosas de otra manera mucho más ágil y más rápida o más económica, o ya tenemos la especialidad y todo el mundo lo podemos hacer. Luego está el ámbito del prenatal, que sería el estudio directo cuando ya hay un embarazo en curso, que se hacen con las técnicas que luego os voy a contar. Hay una técnica que es el prenatal no invasivo, que aquí no aplica porque si cuesta hacer un diagnóstico prenatal o un preimplantacional, el no invasivo, que es hacer el diagnóstico cuando la madre está gestante, tomar una muestra de sangre materna y en la sangre de la madre viaja ADN del feto, hacer ahí el diagnóstico. Eso funciona para algunas enfermedades genéticas y prácticamente no se hace en ningún sitio. ¿Por qué? Porque es muy costoso, porque hay que diseñarlo particularmente para esa pareja y ahora mismo no hay dinero para montar eso en ningún hospital. Y desde luego con una enfermedad a priori, a día de hoy, tan compleja de analizar, no sería viable. Pero con las nuevas tecnologías, quizá en 5 años estamos hablando de otra cosa. Y luego el diagnóstico preimplantacional, que es la selección de embriones sanos. Cuando hablamos de los cromosomas, supongo que muchos sí lo sabéis, pero para el que os quede un poquito más difuso, nosotros tenemos toda la información genética, es decir, el libro de nuestra vida, lo que está escrito de cómo somos, está en nuestra biblioteca celular. Por decir, todas las células tienen la misma información genética para cada uno de nosotros. Otra persona tiene otra persona, por eso somos distintos. Pero hay genes muy importantes que la información tiene que ser exactamente igual para todo el mundo. Cuando la información es distinta es cuando ocurre la enfermedad. Tenemos esto se distribuye en una biblioteca de 46 libros, que son 46 cromosomas, que van parejas de 2 en 2.
pareja 1, pareja 2, pareja 3, pareja 4, donde está nuestra enfermedad, 5, 6, así hasta la pareja 22 y la última pareja, que es la de los cromosomas sexuales, cromosoma X, que las mujeres tenemos 2X, y X e Y para los varones, ¿vale? Ahí en esos capítulos de esos libros es lo que nosotros llamamos genes, es decir, ¿cuál es la información para hacer esta proteína muscular? Te vas al capítulo, eso es lo que hace la célula, busca la información, el gen correspondiente, lo lee, se expresa y se construye esa proteína. El genetista lo que hace es leer esta información, pero en el laboratorio, con esas técnicas tan raras que tratamos de contaros, pero que es complicado transmitiros. Aquí tenéis la imagen de lo que sería un cromosoma y el ADN está enrollado dentro de ese cromosoma. Digamos que un cromosoma es uno de los libros y el gen estaría dentro, uno de esos capítulos. Este es el genetista, leemos lo que hay. Esto es fácil cuando son lecturas continuas, entonces yo tengo que buscar como las erratas, es decir, los errores, las mutaciones, las variaciones patogénicas, lo podemos llamar de muchas maneras. ¿Dónde está el error? Es como si uno lee un texto, se compra un libro y descubre una errata. Y dices, anda, mira, aquí el editor no lo ha corregido, pero sabemos identificarla y entendemos el texto. Pero a veces una errata gorda, la célula no entiende el texto y lo confunde. Es como una receta. Si la receta está mal puesta y confundimos una palabra o una letra, hay veces que la célula lo llega a entender y otras veces que no lo entiende. Y si el libro está cerrado herméticamente y no se puede leer, o porque a lo mejor no hay que abrirlo, o se abre de forma indebida, que es el tema de la metilación no metilación, es cuando también la célula se confunde y hace realmente cosas incorrectas que en los genes que tienen relación con enfermedades humanas, ¿qué es lo que están provocando? Patologías. Entonces ahora lo que hace el genetista es casi analizar todos los genes, tenemos mucha tecnología, pero tratamos de averiguar qué es lo que está sucediendo. ¿Qué tipo de muestras? Ya lo habéis oído. Realmente para casi cualquier patología podemos utilizar cualquier muestra biológica, pero es muy dependiente de la técnica que se vaya a utilizar. No sé si me pasa un pelín. Es muy dependiente. Ah, no, estoy ahí. ¿Por qué? Porque la técnica que utiliza Pilar, el Southern Blot, necesita, como ya acaba de comentar, muchísima cantidad de ADN. Necesita sangre completa y una buena extracción. Y eso no se hace con aparatos modernos, se hace manualmente en el laboratorio. Claro, requiere mucho más tiempo y una persona experta. Ahora ya casi nadie hace extracción de ADN manual, solo en casos muy, muy concretos, cuando, entonces, como veis, vuestra patología es compleja por muchas razones. Entonces, la técnica tiene que ser una técnica muy concreta, que requiere un ADN de alta calidad y por lo cual está todo lo que viene alrededor del diagnóstico genético limitado por estas razones. Nosotros principalmente hablamos del diagnóstico postnatal cuando es un estudio diagnóstico, es decir, el paciente ya se ve que tiene la enfermedad, está diagnosticado por un neurólogo y vamos a confirmarlo. Pero luego está el prenatal, como os he comentado, o el preimplantacional. Aquí, bueno, para el prenatal, bueno, esto es un poco el mismo esquema que ha montado Pilar, pero que en lugar de hacerlo con una máquina de PCR, la técnica del ADN, que ahora está muy de moda, se hace por Southern Blot, que es mucho más complejo. O sea, el final es más complicado que esta diapositiva. Nosotros ahora, yo quiero que cuando escuchéis mutaciones o variantes patogénicas penséis que es lo mismo, porque desde hace unos años se empezaron a categorizar las mutaciones. Para esta enfermedad es mutación o variante patogénica, no hay muchas dudas. Pero, por ejemplo, si queremos buscar mutaciones en el segundo gen que os ha contado Pilar, que pueden tener que ver con otro fenotipo, sí que vamos a utilizar técnicas de NGS, de secuenciación masiva, y vemos muchas variantes. Variantes que son simplemente diferencias que podemos tener a nivel particular cada uno de nosotros, o variantes que sean mutaciones reales, variantes patogénicas. Eso aplicaría para el segundo tipo de distrofia facioescapulohumeral. Entonces, hay un deseo de gestación.
¿qué opciones tenemos? Ya os estoy yo recalcando constantemente porque quiero que os quede claro todo lo que podemos ofrecer, ya que hay un riesgo de un 50%, es decir, es tirar una moneda al aire. Mis hijos pueden o no tenerlo, pues claro, evidentemente todos queremos tener hijos maravillosos, sanos y guapísimos, y si yo he sufrido por algo, que mi hijo no sufra por eso, y si podemos evitarlo, pues bien. Pues ¿cómo? Pues ya os he dicho las opciones, decidimos tenerlos o no tenerlos, donación de gametos o adopción de niños, o tener hijo propio, que es muy coherente, muy lícito y muy lícito el que uno quiera tener su propia descendencia. Mediante ese diagnóstico prenatal, haciendo esas técnicas de diagnóstico en el feto y luego decidir, lo ideal es decidir a priori. Cuando uno se somete a estas técnicas, ya tiene claro que si va a salir el hijo afecto, va a interrumpir la gestación, porque si no, no se somete a ese riesgo. Pensar que puede haber un riesgo de pérdida fetal. Pero bueno, nadie obliga a nadie. O sea, uno puede tener muy claras las cosas un día y de pronto, 3 semanas después, dudar. O sea, tampoco es vinculante. Aquí nadie va a penalizar ni decir, oye, pero te has hecho un diagnóstico prenatal, ahora tienes que interrumpir. Eso es la decisión siempre de la pareja. ¿De acuerdo? Y luego, pues, el DGP. El diagnóstico prenatal, ¿en qué semanas de gestación lo podemos hacer? La vellosidad corial, que es lo ideal, para Pilar es lo mejor. Primero, porque se hace a las 12 semanas de gestación. Está muy bien porque podemos obtener más muestra de ADN. Es un periodo muy temprano, por lo cual hay gente que si no quiere comentárselo a su familia, porque, oye, no tengo por qué decir que voy a hacer esto o lo otro a mi padre o a mi madre, porque igual me pueden censurar, pueden no estar de acuerdo, todos opinamos. Entonces esto, como es una cosa personal, es un buen momento para hacerse eso, porque si no quiero, no lo digo. Y si decido interrumpir, tampoco tengo que compartirlo. Si lo quiero, lo comparto. Y si no, no. Entonces, es un momento muy temprano. Lo que yo no sé aquí, lo de la hipometilación, porque sabemos que a esas semanas hay genes que no están del todo metilados. Ahí es lo único que se me escaparía a mí, cómo lo gestionáis. Pero bueno, eso ya, si algún día tenemos alguna situación de esa, los genetistas hablamos entre nosotros y programamos cuál es el mejor momento para hacer estas técnicas. Luego, si el embarazo es un poquito más adelante, pues porque no he tenido claro hacerme esto, o porque en mi hospital no hacen vellosidad corial y hacen amniocentesis, porque de pronto me quedé embarazada y no me he enterado hasta un poquito más tarde, por la razón que sea. Existe la posibilidad de la amniocentesis, que es como lo que se hace todo el mundo para el síndrome de Down, es pinchar la tripa de la gestante, obtener líquido amniótico y de ahí, de las células que están flotando, extraer el ADN. ¿Qué ocurre? Hay menos células. Y luego la extracción de ADN de ahí pues, es o de peor de calidad o puede estar contaminado con parte del material de la madre, pero es una opción que también podría ser válida. En principio, para esta patología yo creo que mejor la vellosidad corial. Y luego ya si son muchas más semanas de gestación, también los ginecólogos pueden pinchar el cordón, que serían las 18 semanas de gestación. Pensar que cuando se habla en semanas de gestación, los ginecólogos hablan de semanas. Los 9 meses son 40 semanas. Pues 18 semanas estamos casi a la mitad del embarazo, 4 meses por ahí. Y aquí también tenemos un problema, porque si uno decide interrumpir la gestación, hay un plazo legal de interrupción. No puedo decir yo interrumpir cuando ya estoy casi a punto de parir, eso no. O sea, en España son las 24 semanas. Como mucho entre 24 y 30, en algunos hospitales, según la enfermedad o la gravedad de la sintomatología de ese feto, puede haber como una excepción, y si no, la gente se tiene que ir a Francia a interrumpir la gestación, porque ahí sí interrumpen los fetos con 28 o 30 semanas. En España no. Por lo cual, esto también es importante conocerlo cuando uno va a tomar estas decisiones. Lo que os he comentado del ADN no invasivo, ¿no? De pinchar solamente el brazo de la madre, como un análisis normal de la glucosa, y ahí un poquito de ADN que circula del feto lo analizo. Hoy por hoy, digo hoy por hoy porque no sabemos en unos años, no se puede hacer. Es muy bonito, sirve para algunas cosas, pero no para todas las enfermedades genéticas, entre ellas esta. Y además tiene luego otras dificultades y
en nuestro hospital sí que se llegó a hacer una temporada, pero lo hacían gente que estaba haciendo las tesis doctorales. Luego no se pudo implantar en la cartera de servicios. ¿Por qué? Pues porque hay que hacerlo muy personalizado y eso tiene un coste de tiempo, de conocimiento, es decir, de formación del personal y económico importante. Ahora mismo no puede ser viable. Pero sí hacemos el estudio preimplantacional, el diagnóstico de embriones, y lo hacemos en nuestro servicio, en comunión completa con el servicio de reproducción asistida, que esto es fundamental, que estemos muy bien comunicados para que todo el proceso fluya, porque vais a ver ahora lo largo y complejo que puede llegar a ser. El estudio, nosotros somos el centro de referencia de la Comunidad de Madrid para el diagnóstico preimplantacional. ¿Hay más sitios que lo hacen? ¿De los hospitales públicos? Creo que no, somos nosotros. ¿De sitios privados? Sí, sí hay sitios que lo hacen, pero claro, tiene un coste económico. ¿Cómo se puede acceder? Pues se va al médico de cabecera o cuando uno se queda embarazado, pues dice que tiene un embarazo de alto riesgo, que quiere hacer un diagnóstico prenatal, se le deriva a la unidad de riesgo de diagnóstico prenatal, los derivan a la Fundación Jiménez Díaz y si lo que quiere es un diagnóstico preimplantacional, entonces activamos el circuito. Para hacer el diagnóstico preimplantacional no hay que estar embarazado, hay que hacerlo antes. Una vez ya embarazado ya se ha tomado la decisión, pero bueno, puede ocurrir que la primera vez estemos más despistados, que el médico no conociese bien la enfermedad, no ha dado tiempo de gestionar todo. Imaginaros que o nace el niño o no nace, por la razón que sea, pero luego decís, bueno, quiero un diagnóstico preimplantacional. Ahí, parar, buscar un genetista y decir y exigir que os canalicen para optar a un diagnóstico genético preimplantacional, porque hay derecho a esto. Se puede hacer, ¿vale? Y no ponen problemas, nos los derivan. Yo, bueno, aquí quería decir, hay unos criterios que luego voy a desglosar un poquito de inclusión. No lo puede hacer todo el mundo porque hay razones técnicas, hay razones legales y hay razones clínicas, que luego voy a detallar y vais a entender muy bien por qué. Lo que sí tenéis que tener claro es que es un proceso largo, o sea que si uno quiere tener hijos, que lo piense con tiempo, porque siempre es mejor tener todo preparado, porque luego va a haber mucho trabajo detrás de laboratorio y de consultas y insisto, es una carrera de fondo, entonces vamos a pensarlo con anticipación. Por eso también lo del predictivo es importante en los hijos, cuando ya son mayor de edad, hablar con ellos, contarles la enfermedad, que vayan al genetista, que la familia acompañe, para que cuando decidan tener hijos sepan ya lo que tienen que hacer y no se vuelvan locos, ¿vale? Hay requisitos, los legales, los clínicos y los técnicos. Los técnicos son los de laboratorio, si se puede o no hacer. No se puede hacer el estudio directo, tal como lo plantea Pilar, sería lo ideal, pero ya veis lo complejo que es, y en una célula de un embrión imposible, pero hacemos un estudio genético indirecto, que es una artimaña, una estrategia, que ya veréis y lo vais a entender. Eso por parte del laboratorio. Los requisitos clínicos tienen que ver con la propia pareja, porque hay pacientes que vienen con la enfermedad, pero además tienen una esterilidad. O a lo mejor tienen ya más de 40 años, no entran. No pueden. ¿Por qué? Porque la mujer, además, a partir de los 35, la capacidad de ovulación va bajando y además hay mucho riesgo de tener enfermedades por alteraciones de los cromosomas de esos libros, que buena gana es decir, consigo evitar tener un hijo con esta enfermedad y luego tengo un hijo con síndrome de Down, que a lo mejor no nos importa, pero en principio hay que poner unos límites de qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Entonces, la edad de la mujer y de él también es importante, ¿eh? Pero bueno, ellos tienen un poquito más de margen, ¿vale? Hasta los 45. Y luego los requisitos legales, que eso sí que los cumple. A ver, hay muchas enfermedades genéticas, unas más leves y otras más graves, en las que se presupone que puede haber un tratamiento, que hay una terapia genética o de otro tipo, que el paciente va a estar bien atendido. Digamos que se pone como en la cola, a la espera, pero cuando la enfermedad es congénita, es grave, no tiene cura, esos criterios son los principales para aceptarlos para un DGP. Vosotros sí cumpliréis esos criterios. Entonces hay que tener cuidado que los clínicos, decir la edad, o porque en reproducción asistida hacen pues los estudios de fertilidad y a lo mejor por ahí
es por donde se cae en la posibilidad de hacer un DGP, no por la enfermedad en sí, sino porque luego hay otros problemas de reproducción. Y los técnicos ya somos los del laboratorio los que tratamos de brear con esos problemas. Entonces, lo que os está contando, requisitos legales, patología grave, a veces para algunas enfermedades hay que llevarlo a la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, pero si es una enfermedad que claramente cumple los criterios, no, nos ahorramos este paso, que esto cuesta unos meses de espera. ¿Ves? Los clínicos, lo vuelvo a recalcar, son los mismos para cualquier tema de reproducción asistida, porque se van a utilizar las mismas técnicas, por lo cual se les hace un cariotipo, pensar que no tengo otra alteración, es decir, una serie de cuestiones, y las pruebas de fertilidad, ¿vale? Y luego, lo que os digo, los requisitos técnicos. Nosotros, desde el punto de vista técnico, lo tenemos solventado, salvo que en algunas ocasiones las parejas se asemejan tanto genéticamente que cuando queremos hacer el abordaje del diagnóstico genético no podemos diferenciar en el embrión si la información genética viene del padre o de la madre, porque como no estoy mirando la mutación directamente, que sería el progenitor sano y el progenitor afecto, tengo que buscar información que acompaña, y esa información puede coincidir. Entonces ya no soy capaz de diferenciar a veces en el embrión por dónde me viene la información, si del progenitor afecto o no afecto. No suele ocurrir. Esto es el estudio de estos marcadores que nosotros llamamos, también se llaman STRs, por poneros alguna palabra técnica, que es como información que acompaña a la del propio gen o la región implicada en esa enfermedad en concreto. Pero a veces esa información que acompaña coincide, entonces ya no podemos diferenciarlo. Y ahí no podemos hacer el DGP. Con alguna imagen vais a entenderlo mucho mejor. Bueno, esto recalcar la comunión que tiene que haber entre ambos servicios, porque realmente tiene que haber muchísima comunicación entre la unidad de reproducción asistida, el laboratorio de embriología, los ginecólogos, los genetistas clínicos de consulta, los genetistas clínicos de laboratorio. Esto es un conjunto, y fijaros la de pasos, esto es un organigrama de lo que hacemos, no pretendo que lo leáis, pero si hay una primera consulta de fecundación asistida, otra de genética, se le emite un primer informe, luego el estudio de informatividad, que es el primer estudio que nosotros hacemos para ver si en esa pareja esa información no coincide y la puedo diferenciar y ver si cumple ese requisito técnico. Luego ya empezamos, decimos, vale, perfecto, pueden ir a DGP, que ya programan, y hay que empezar con una medicación, de pronto paran a la mujer, hay que sacar los óvulos, fecundarlos en el laboratorio, esperar a los 3 días a ver los embriones que siguen ahí evolucionando, hacer la biopsia del embrión, es decir, son pasos complejos. Antes lo teníamos que hacer inmediatamente, al día siguiente, teníamos 24 horas para hacer el estudio. Daba igual que cayese en festivo, en sábado y domingo, porque claro, los ginecólogos programan, pero luego la biología de cada mujer es un poquito diferente, unas van más rápido, otras van más despacio, en función de la medicación que les den. Hombre, cuando son fechas muy críticas no se programa ningún DGP para hacerlo el día 1 de enero, pero de pronto igual te lo programan para, dices, bueno, para finales de abril se retrasa y te cae el puente de mayo, pues te fastidias a trabajar, porque ese embrión tienes que diagnosticarlo y tiene que ir adelante, o sea que eso es el DGP. Ahora está la opción de hacer la biopsia a los 5 días, que es la tendencia que ahora se está haciendo, y se congela el embrión, por lo cual nos relaja en el laboratorio, podemos hacer el diagnóstico con más calma, a vosotros os dejan tranquilos, cuando ya se emite el diagnóstico se vuelve a dar otra medicación para ya solamente preparar el útero si hay un embrión sano y que sea receptivo, incluso el proceso va mucho mejor, que no hacerlo todo seguido, porque si no el cuerpo de las mujeres se vuelven un poquito loco, la medicación para la ovulación, luego la medicación para que el embrión implante. Entonces, ahora la tendencia es que se congele, también tenemos un poquito más de material genético, en vez de una célula son 5, oye, ya el resultado se ve un poco más claro, y los embriones que van mal, que muchos van en la naturaleza humana, muchas mujeres se quedan embarazadas sin darse cuenta, o sea, no es que pase en el laboratorio, es que pasa en la naturaleza humana, y a lo mejor esos embriones son de desecho, no funcionan bien y ellos mismos terminan eclosionando. Bueno,
Esto no lo voy a contar porque era un pequeño resumen de las características clínicas, que desde luego vosotros las conocéis mejor que yo. Pilar además ya las ha repasado. Sabemos que hay 2 subtipos y que principalmente el 95% de los pacientes tenéis el subtipo 1, ¿vale? Aquí vemos que también hay algún gen más que se conoce, pero poco más, y no se estudia en España, pero principalmente los 2 que se podrían abordar sería el tipo 1 y el 2. Y sobre todo el tipo 1, ¿vale? Esto es un pequeño resumen, por eso lo estoy pasando más rápido. Esto sería del tipo 2, las mutaciones que se han descrito hasta la fecha de hoy, y son muchísimas mutaciones, hay como 122, parecen pocas, pero no está mal. Es decir, que si hay sospecha clara de un tipo 2, vamos a ver si conseguimos entre todos hacer el diagnóstico por secuenciación masiva de estas mutaciones y luego ya el tema de la metilación para concluir el diagnóstico definitivo de aquellos pacientes que no están del todo ya bien definidos desde el punto de vista genético. Esto es lo que nosotros hacemos. Esta es la región, esta de aquí, ya sé que tengo el puntero, pero no sé si lo vais a ver, que nosotros tenemos interés. Pero para llegar al diagnóstico, como abordar esto es muy complejo, vamos a estudiar zonas próximas, zonas que acompañan a esto, que esto sí que es fácilmente manejable desde el punto de vista del laboratorio, pero tenemos que estar muy seguros que la información que yo vea aquí acompaña a esto y corresponde a un cromosoma, a otro cromosoma, y es de la madre o es del padre. Esto es como si fuera una carretera donde voy poniendo señales. Me puedo ir alejando, pero bueno, cuanto más lejos tenga la señal, quizá es menos precisa la distancia. Cuanto más me aproximo, más seguro estoy que estoy llegando al sitio que tengo que llegar. Y estos son, pues, marcadores. Hay muchos de estos marcadores. Es información genética que existe en los cromosomas, que se desconoce muy bien qué hace, pero que nos viene muy bien a los genetistas porque acompañan a esa información que es la primordial y nos dan pistas. Entonces trabajamos en base a esas pistas. Estos son los marcadores, por ejemplo, nosotros elegimos 5 para trabajar con esta enfermedad. Hemos hecho solo un DGP, que fue el año pasado, del subtipo 1. Y además, antes de venir, mi compañero, que somos 3 personas los que hacemos el diagnóstico preimplantación, ha dicho, hombre, mira a ver si al final tuvieron un niño, dales la alegría. Y oye, pues sí, había un embrión sano y se quedaron embarazados. Lo que pasa es que luego ya les perdemos la pista porque la gestación las lleva en su hospital de referencia y ya no sé qué pasó, pero embarazo hubo. O sea que yo confío que ese niño naciera y sano. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Esto es como si jugáramos, ordenáramos las cartas en un solitario. Yo tengo el palo y tengo que colocar las cartas bien colocadas, porque claro, cuando uno llega primero y ve esto de la informatividad y picos de colores y números, nadie entiende nada, incluso muchos genetistas que no hacen en concreto esto, se despistan un poquito, es lo de los haplotipos y cosas así, que dices, ¿qué está diciendo esta mujer? Bueno, realmente es como si me dieran así, como por ejemplo ese plato de bombones de colores y yo lo tengo que ordenar en base a las referencias de los padres. Entonces lo ordeno, pues mira, estos son los verdes, estos son los morados, y aquí están los azules y aquí los amarillos. Ya sabemos que los azules y los amarillos son del padre, y los morados y los verdes son los de la madre. Y el que es amarillo es donde viaja la enfermedad. Vale, pues voy a buscar los embriones que no tengan el amarillo. ¿Entendéis un poco la idea? Es lo que hacemos. Pero cuidado, que luego no es tan fácil, porque a veces esta enfermedad tiene sus complicaciones y si me alejo mucho, esos marcadores hacen pequeñas jugarretas y se intercambian entre ellos, hacen recombinaciones o saltan y entonces hay variaciones y no puedo estar tan segura que la pista sea del todo correcta. Por eso es importante que los marcadores sean los más próximos al gen, ¿vale? Y si me voy alejando, tengo más riesgo de que la cosa no esté tan clara. Eso es un informe de informatividad. Si alguien lo puede entender, que no sea genetista, yo le felicitaría porque realmente es complejo. No es que no lo entendáis vosotros, es que no lo entienden ni los médicos. O sea, y los ginecólogos, ahí.
Entonces, por mucho que pero lo importante que tenéis que entender es el resumen. Informativo, no informativo. O parcialmente informativo. No informativo, coincide la información, ese marcador no se va a utilizar en el laboratorio. Informativo, suficientemente diferente para que yo me pueda apoyar en esa información y podemos hacer un DGP. Parcialmente informativo, pues depende, voy a poder diferenciar algunos embriones y otros no, pero si consigo ordenar bien la información, con el parcialmente informativo y el informativo igual sí podemos hacer ese diagnóstico preimplantacional o DGP. Resumen del proceso. Esto ya, después de toda la medicación y tal, pues lo que os digo, los embriólogos tienen los óvulos, los espermatozoides, los tienen que fecundar y no vale así, cojo un grupo de espermatozoides, no, cogen un espermatozoide, cogen un óvulo, lo fecundan, un embrión, otro espermatozoide, otro óvulo. ¿Por qué se hace de esta manera así tediosa? Pues para evitar contaminaciones, porque a veces los espermatozoides dos fecundan al mismo óvulo, o uno no se queda fecundado, o sea, pasan cosas raras. Eso pasa en la naturaleza. Para controlarlo, los embriólogos lo hacen así, ¿vale? Claro, hay que ser muy experto y muy manitas y hacerlo muy bien. Hay que cultivarlos 3 días. ¿Por qué? A los 8 días los embriones, a los 3 días tienen 8 células. Si lo quito cuando tiene 3-4 células, nos cargamos el embrión. Con 8 células, aunque sean pocas, el embrión ya sabe espacialmente estas células van a definirse para formar este tejido, este otro tejido. La célula lo tiene claro. Entonces, puedo quitar una y va a funcionar. Ahora lo hacemos, os digo, en día más 5 mejor. Tenemos muchas más células y el embrión está más estable. La biopsia igual, tienen que quitar una célula. Si me quitan 2, puede que no se vea bien, depende, a los 3 días, a los 5 lo voy a tener claro. Pero generalmente es quitar una célula. Luego esperar a que no se mueran, porque claro, les hace un agujero y algunos, pues, los embriones en el proceso, que es traumático, o a lo mejor hemos quitado de las 8 células una que era súper importante, la célula directora principal, la célula maestra del concierto. Bueno, pues como no sabes, son 8 células, coges. Entonces, por eso lo del día más 5 ahora es la tendencia. Y nos dan tubito con célula. Pueden darnos un tubito que solo hay un embrión fecundado o 8 tubitos o 20 tubitos. Si hay 20 tubitos podréis decir, bueno, qué bien, así hay más posibilidades de tener algún hijo sano. Cuidado, porque eso significa una sobreestimulación en la mujer y puede tener un problema clínico serio, porque luego no se le pueden implantar los embriones. A esa señora las ingresan. O sea que lo ideal, 8, 10, para estar todos tranquilos y que el azar nos dé un poco lo que esperamos, que haya algún afecto, alguno que no hayamos podido diagnosticar y algunos sanos. Y dentro de los sanos ya los embriólogos eligen al más bonito, sin saber el sexo, es decir, la morfología, ese embrión va muy bien y ese es el que se decide implantar. Y si sobran muchos, qué suerte, se congelan, que si no se queda uno embarazado, puede haber una segunda intentona por esos que ya están diagnosticados, porque si no nos queda ninguno para congelar, hay que volver a empezar todo el proceso. No todo el proceso de las consultas, pero sí el proceso, la de medicación y todo esto, ¿vale? Pues eso, el genetista, cuando nos dan esa celulita, hacemos las técnicas del laboratorio y vemos pues esos picos de colores. Esto es una hoja y nosotros lo que tenemos que es eso. Vamos a ver aquí si somos capaces. Aquí, mirad, los genetistas dibujamos el cuadrado, varones, y el círculo, hembras. Esto es una forma de resumir el árbol familiar. Y cuando lo pintamos en negro es para decir, este es el individuo afecto. Entonces, si veis, tenemos 4 colores. Aquí hemos puesto al hombre como el afecto. Bueno, podríamos haber dibujado a una mujer, es un ejemplo. Y entonces lo que tenemos que ordenar la información para diferenciar la que viaja con el cromosoma que voy a identificar de color negro. Y evitar en los embriones que tengan esa información. Todos los que tengan la otra alternativa del progenitor sano me valen. Y me da igual la del sano, puede tener una u otra, porque como no van con la enfermedad, ojo, que solo hacemos esta enfermedad, que luego puede haber otros problemas, que nadie tiene la varita mágica y luego a lo mejor surgen otras cosas, pero eso como todo en la vida. El objetivo es muy dirigido. Estas son las cosas que nosotros vemos, picos, colores.
mientras vosotros estáis sufriendo en casa, ay, que van a diagnosticar a mis embriones, nosotros estamos sufriendo en el laboratorio, vamos a ver si conseguimos rescatar algún embrión sano. Esto es una hoja de trabajo, firmada por mi compañera Ana Bustamante, que es otra compañera que hace el DGP, y este estudio lo hacemos 2 personas. Nos hablamos, tenemos la información, pero ella lo hace por un lado y yo por otro. Y luego chequeamos, porque es tan serio, es tan importante no equivocarse, y somos personas, y puede siempre haber algún fallo, por mucho que quieras controlarlo todo, que el diagnóstico lo hacemos en parejas, pero una vez que cada uno ha hecho su diagnóstico, decimos, ¿a ti qué te ha salido? Pues mira, el 1 sano, el 2 es afecto, y el tercero, nada, este se va a morir porque no tiene información concluyente. Y cuando las 2 llegamos a la misma información, ya podemos decir, estamos tranquilos, 2 personas han visto lo mismo, cada una de forma independiente, hacemos el informe, se le pasa a los embriólogos y al ginecólogo, y entonces, muy bien. El que no vale y el afecto o se donan o se tiran, eso ya tendríais que preguntar a los embriólogos cómo lo gestionan, pero el sano es el que van a transferir. Y entonces la pareja se pone muy contenta, nosotros también, que después de todo el trabajo lo que queremos es poder daros una alegría. Y entonces, si todo va bien, se le implanta el embrión y si todo va mejor, nace un niño sano. No os asustéis que en el informe siempre se va a recomendar un diagnóstico prenatal para confirmar, por si acaso. Y en particular esta enfermedad, porque ya os estáis dando cuenta lo complejo del análisis y el diagnóstico. Entonces, es muy recomendable, muy recomendable. Yo entiendo que llegado a este punto, luego ya la gente se eche atrás, pero lo vamos a poner en el informe. No es vinculante, lo decidís vosotros, pero nos quedaríamos siempre más tranquilos de decir, es verdad, ha ido todo bien y este niño va a ser sano. Igual que Pilar ha dicho que hay protocolos de calidad y grupos europeos, que es el MQN, para el diagnóstico genético preimplantacional, también existen protocolos europeos que son como unos programas que te examinan, te mandan información, como si fueras a hacer un DGP, o sea, un diagnóstico preimplantacional de una enfermedad. Con esos datos tú lo analizas como si fuera la información que tú has obtenido en el laboratorio y lo devuelves. Y ellos te valoran si lo has hecho bien, si lo has hecho mal, lo has hecho regular, y luego ellos concluyen mejoras, a veces un buen informe, ellos cogen la idea y lo implementan como recomendación para los siguientes estudios. Entonces, esto es un poco estresante porque no dejas de estar siempre examinándote, pero es muy positivo, porque si uno no hace las cosas del todo bien, lo ideal es que siempre nos estemos actualizando, siempre tratando de mejorar. Y esto es suficientemente importante como para que realmente tengamos el empeño en hacer las cosas lo mejor posible por vosotros y por nosotros como profesionales. El asesoramiento genético al final no deja de ser más que esto, un buen diagnóstico clínico, un buen diagnóstico genético de laboratorio, tanto de confirmación diagnóstica, prenatal, preimplantacional, predictivo, que haya un buen manejo del paciente y, por supuesto, investigación. Investigación en cuanto a tecnología, cómo podemos agilizar, cómo hacer mejor las cosas. Hay otras maneras. Hay un 1% de pacientes que no sabemos que tienen, vamos a investigar. Con todo eso, eso es lo que el genetista de consulta tiene que transmitir a los pacientes y lo que vosotros tenéis que exigir por parte de la sanidad de Madrid y de España, o como si os vais a vivir a Australia. O sea, esto es un derecho del paciente. La genética ahora se está disparando mucho, pero llevamos muchos años. Yo como Pilar llevo muchos también y lleva más años en España. Poco a poco ha ido creciendo, pero ahora es el momento, esto es un boom. Todo el mundo lo quiere hacer ahora. Parece muy bonito, pero hay que tener mucha experiencia, porque os aseguro que lo que hace Pilar no se aprende en 2 días. Se aprende trabajando y viendo dificultades y problemas, y cuando tienes un caso por resolver que no te cuadra, cuando piensas, buscas información, bibliografía, o sea, ese concepto de investigación nunca se puede perder en la genética. Y nada, mostraros un poco el equipo de reproducción asistida y el de genética, que he remarcado aquí, pues las personas que estamos más directamente vinculadas con el diagnóstico preimplantacional, y deciros
que estamos a vuestra disposición y que si no somos nosotros serán los compañeros de otros hospitales, ya sean públicos o privados, en Madrid o en otra comunidad, pero que genetistas hay y lo que hace falta es buena formación para los genetistas, buena formación para los médicos de atención primaria de otras especialidades, para que no tengáis esa dificultad de ir mendigando que os atiendan. Entonces, nada, solamente quiero daros las gracias por escucharme y que sepáis que en cada hospital tiene que haber al menos un genetista. Así que vamos a pelear por eso para poderos atender mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María José Trujillo. Si hay alguna pregunta, un par de ellas hacemos rápidas porque vamos a hacer un pequeño descanso que vamos un poquito atrasados, ¿vale? Hola, buenas. Me ha parecido entenderte que en este caso con la FSHD no pasa por la Comisión Nacional. ¿Eso es así? A ver, si hay alguna familia donde la penetrancia es muy incompleta o hay algo raro, puede que alguien se lo plantee, pero no es una patología, yo creo que para pasar a comisión. Todo el mundo tenemos claro que de momento esto no hay cura, estamos de acuerdo, y que supone para el paciente una gran limitación para su vida personal y diaria, ¿no? Nosotros no lo hemos llevado a comisión y eso que hay otras patologías que sí, que son más dudosas, pero son más, por ejemplo, tipo cáncer o cosas así, donde, bueno, hay tratamientos. No es que se rechacen, porque luego muchas veces los informes de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida nos dicen que la política de la ética que diga el hospital, que se aplique y poco más. Pero bueno, a veces te hacen observaciones interesantes. Desde luego, para esta enfermedad, no. ¿Y puede ser que al ser un caso de novo lo manden a la comisión? Pues mira, te voy a dar las gracias porque eso no lo había comentado y es súper importante. Los casos de novo puede que lo manden, pero es que no se puede hacer mucho, porque o haces el estudio directo o hay que arriesgarse a hacer el diagnóstico con los embriones directamente y tendríamos que colaborar con el diagnóstico directo. Y hoy por hoy, para esta enfermedad, siendo de novo, es muy complicado. Pero para otras enfermedades sí lo hacemos. También si por ejemplo el varón es el que es afecto, cogemos los espermatozoides, los aislamos e intentamos combinar. Pero claro, tienes que combinar esa informatividad, esa información acompañante con el estudio directo. Y nosotros no lo hacemos, porque solo lo hace Pilar. Entonces, ahí estamos ya cojos. La verdad que lo tenéis complicado, si es tu caso, no lo sé. Pero te agradezco que lo hayas dicho, porque verdaderamente aquí, de momento no. Pero yo soy positiva por una razón, porque hay técnicas muy buenas y la del genoma ético es que va a cambiar, va a revolucionar. Y a lo mejor tardamos 2, 3 años, 5 como mucho, pero estoy segura que se van a poner los grandes hospitales y vamos a poder hacer cosas estupendas, que hoy no os lo puedo decir, pero hay que tener esa esperanza. Sí, efectivamente para los casos de novo no hay mucha posibilidad. Pero no hay posibilidad de hacer el técnica en el laboratorio. Ya se nos cae por ese criterio. Porque es más complicado ahí, ¿no? Exacto. Vale. El caso es que la genetista no nos puso ninguna pega para... Nos dijo, sí que no nos sé... comentó la complicación, pero en Castilla y León, pero no nos puso... Sí que nos insistió mucho en la complicación, pero no que fueran a echarnos para atrás. No lo sé, a ver, muchas veces los médicos, depende, es que de cada comunidad esto es como todo, a su aire. Entonces, algunos lo mandan directamente porque no conocen bien la enfermedad y bueno, pues a ver si me arrojan luz los de la comisión. Si van a un sitio privado, como no está regulada la genética, es un campo abierto, pues pueden hacerlo muy bien, que yo no digo que no, pero tampoco controlamos muy bien qué hacen y cómo lo hacen y qué no hacen. A lo mejor lo mandan fuera, al extranjero, que también hay gente que lo hace, pero claro, un coste económico interesante por parte del paciente. Y si lo derivan si es por ejemplo de la Comunidad de Madrid, que nos lo derivan a nosotros hoy por hoy, es que no lo podemos hacer.
Pero igual, ya te digo, en un tiempo cambia el escenario. Es que en genética, yo tengo mi experiencia después de tantos años que llevamos trabajando, cada 5 años hay una revolución tecnológica que cambia totalmente la manera de abordar los estudios genéticos y es un boom. Cada 5 años, ¿eh? Y yo digo, es que parece que cada 5 años vuelvo a aprender y cada vez sé más y son nuevas cosas. También es bueno no olvidar lo último, porque lo último a veces resuelve mucho. O sea, hay que decir, lo último es lo antiguo, me refiero. Pero hay que estar ahí, en plan puntero y... Así Vale, que, muchas gracias. Nada. Sí. En los casos que son de novo, al final los marcadores que ha enseñado ella tienes que tener más familiares con el mismo defecto, porque al final miras los marcadores que van con el cromosoma 4 malo, por decir así. Entonces, si no tienes más muestras, por ejemplo, tienes el padre, tienes el hijo afecto, tienes un hermano, entonces ahí ya haces todo el seguimiento del cromosoma. Si solamente tienes un individuo, que es el único caso en la familia que hay, no sabes cuál es tu cromosoma 4 bueno, no tienes nada de referencia, entonces no tienes en qué apoyarte. En esos casos no puedes ofertarlo, por decir así, porque eres el único caso y no sabes cuál de tus dos cromosomas, los marcadores que se asocian a uno a otro, son los que, si tu hijo lo hereda, no tienes más... Claro, es que en el DGP, son los familiares. Por contra que en el diagnóstico prenatal, que uno puede no comunicarlo a la familia del DGP, es importante la colaboración familiar, porque los afectos y los sanos de la misma familia nos van a dar la pista. Todos los afectos tienen que compartir esa información acompañante que sea común para ellos, y los no afectos de esa familia tienen que tener otra distinta. Entonces así podemos tener esa guía y construir esos haplotipos, esos colores para diferenciarlos. Al ser de nuevo, ser un caso único, estás perdido. No sabes cómo ordenarlo. Entonces no puedes saber. O sea, es una ruleta rusa. Bueno, perdonadme, voy a ser el malo de la película. Vamos con media hora de retraso y pues, hablo por la siguiente ponente por si tiene algún problema de quedarse. Un apunte, porque yo he hecho muchos informes en este tema. Hoy en España solo está autorizado para FSH1, o sea que el que tenga de novo o tenga FSH2 actualmente no está autorizado. La Comisión Nacional lo va a echar para atrás, o sea, eso que lo sepa la persona que lo va a pedir. Solo está autorizado y no tiene que pasar, porque está en la lista de enfermedades monogénicas autorizadas sin pasar por la Comisión, FSH1, y no la van a autorizar por la Comisión ni los novo ni FSH2. Claro, pero al día hay de posibilidad técnica, entonces no pueden autorizarlo porque luego en el laboratorio no lo vamos a poder hacer. Muy brevemente, 10 segundos. Es que he visto una discrepancia en el criterio de inclusión por edad. En el caso de la mujer está claro que son hasta 40 años, pero en el caso de hombre he visto en la presentación 55 y luego usted ha mencionado 45, entonces quería saber cuál es ese criterio. Sí, bueno, a ver, todos estos criterios van cambiando. Ahora son 40, pero hace unos años, por ejemplo, las mujeres eran 35. Y esto también son políticas reproductivas que se ponen de moda. Es verdad que la vida fértil del varón es mucho más larga. Entonces, es cierto que hasta los 55 es posible. Aunque, por ejemplo, para la adopción de niños hasta no puede haber mayor diferencia de 45 años. Entonces, sí que es verdad que en el varón es un poquito más laxo ese criterio. Pero cuidado que los varones, igual que las mujeres pueden tener riesgo de tener hijos con síndrome de Down, que es lo más frecuente, los varones pueden tener riesgo de tener mutaciones de novo, de otras patologías. Que también el criterio de edad es importante. Pero no os preocupéis porque eso se explica perfectamente en la consulta, se queda claro. Afortunadamente no nos vienen personas de tal edad, pero bueno, también hay parejas de edad dispar y bueno, se puede hacer, pero también, porque también la fertilidad disminuye, en fin. Pero es verdad que en el varón es un poquito más, cierto. Vale, pues muchas gracias.